Estamos para empezar con lo del mensaje. Un saludo y bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos, a usted que está conectándose a través de las redes sociales. Gracias, soy el pastor Manuel Real. El título de la plática es El altar de Dios restaurado. Y la base bíblica para ello es el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 30, que dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Diga conmigo: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Que esta palabra, Señor, nos ayude y que tu Santo Espíritu nos dé esa coordinación para asimilar el mensaje para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y mire, sin lugar a dudas, hemos oído acerca de los altares que los hombres de Dios han construido. Se han escrito libros, se dan mensajes, prédicas, ilustraciones acerca de cómo el hombre ha tenido un acercamiento a Dios a través de los altares que ha ido construyendo. En diferentes tiempos, la Biblia nos menciona algunos. Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21 nos habla de un hombre que sobrevivió antes y después del diluvio, y este hombre en gratitud accionó de esta manera. Desde ahí la palabra de Dios nos empieza a mencionar de esta acción del hombre. Si va conmigo a Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21, la palabra de Dios nos menciona que Noé, este hombre llamado por Dios a esa labor tan titánica, tan increíble, donde la gente tal vez lo humilló, se burló de él, tal vez lo atacó, lo amenazó. Pero mire, la Biblia dice en Génesis 8, 20, 21, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento de su corazón es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Miren nomás el impacto que tuvo la acción de Noé delante de Dios. Este hombre, antes del diluvio y después del diluvio, vivió situaciones críticas porque amenazaban su fe, su familia, porque la palabra de Dios en todo el contexto antes de la narrativa o lo que hace mención el diluvio, si usted se da cuenta y usted ha leído la Biblia, dice la palabra de Dios que la gente estaba involucrada en solamente hacer el mal. Pero un hombre, un padre, un esposo, que estaba tratando de hacer una gran diferencia. Y ese hombre luchó contra lo popular. Ese hombre luchó contra todo lo que hacía la gente. Este hombre a lo mejor fue para mucha gente el hazmerreír, pero ese hombre se mantuvo y se sostuvo en su fe. Y dice la palabra de Dios, usted conoce la historia de ese gran cataclismo, de ese gran diluvio que aún la ciencia lo ha podido comprobar. Este hombre, después del diluvio y antes del diluvio, tuvo una situación donde no sabía en qué pararía todo eso. Recibe la orden de Dios de construir un barco, un transatlántico, algo titánico, como usted le quiera mencionar, pero ese hombre creyó a Dios.
e hizo todo conforme al plan de Dios, se mete ahí con su familia, Dios cierra la puerta y después de un tiempo empieza a llover. Y no nomás empieza a llover, dice la Biblia que las fuentes de las aguas se abrieron al punto de que subió esa embarcación y empezó a navegar. Imagínense el terror y el miedo que tal vez pasó Noé. Noé no era un capitán de barco. No había ido a ninguna escuela naval. Noé lo que tenía era fe en aquel Dios grande y de poder. Y fue obediente y él se metió a ese proyecto de Dios para preservarle la vida a él y a su familia. Y dice la palabra de Dios que cuando Noé tuvo la gran oportunidad, en gratitud a Dios por guardarlo y preservarlo junto con su familia, él hizo un altar a Dios y sacrificó de aquello que Dios, ¿verdad?, recibiría olor grato y olor fragante. Aleluya. Y uno de los primeros hombres que vemos aquí, un hombre de Dios, es construyendo un altar para sacrificar delante de Dios. Y mire, Dios lo que recibió de parte de ese altar, de parte de la fe de Noé, fue un olor grato con lo que él sacrificó ahí en ese altar. Pero a Noé le costó. A él le costó tener la idea para construir ese altar y le costó trabajar para prepararlo y después hacer su oficio sacerdotal, sacrificando aquellas víctimas y dice la palabra de Dios que por la acción de Noé, Dios recibió olor grato delante de él. Y Dios tomó una determinación. Y dice la Biblia, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero ¿qué provocó que Dios tomara esa determinación? La gratitud y la acción de Noé. Aleluya. Entonces la actitud y el agradecimiento del ser humano delante de Dios tienen un efecto grande y poderoso que nos beneficiará a todos. Y Dios dijo, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y él dice y lo enfatiza, porque el intento de su corazón es malo. ¿Qué dijo Jeremías? Perverso y engañoso es el corazón. Pero no todos los corazones son así. Diga yo no. Ah, ya me asusté. A ver, diga yo no. Gloria a Dios. Así se pone mejor la cosa. Y dice Dios, no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. No edificó un altar en agradecimiento por preservarle la vida a él y a su familia, antes y durante el diluvio. Así de la misma manera, nosotros debemos de edificar un altar espiritual cada día en gratitud, porque Dios en su misericordia nos preserva la vida y la de nuestras familias. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Aleluya. Podemos mencionar de igual forma a Moisés cuando edificó un altar a Jehová en gratitud por salir victorioso contra un enemigo muy superior a él. La Biblia, en Éxodo 17:15, la palabra de Dios nos menciona que este hombre llamado Moisés hizo un altar. Éxodo 17:15 dice la palabra de Dios, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es Jehová mi estandarte, mi bandera. Ahora, las banderas representaban a los monarcas, el imperio, los reyes, y Moisés decía, Jehová es nuestro rey, Jehová es nuestro monarca, Jehová es nuestra cobertura, Jehová es nuestro estandarte, porque sin la ayuda de Dios, Moisés, junto con su equipo de trabajo, no hubiera podido haber ganado aquella guerra contra aquel poderoso enemigo. Así es que Moisés acudió a Dios en medio del problema. Miren, las personas sin Dios, sin el conocimiento de Dios, acuden a muchas cosas para tratar de solucionarlos.
Pero nosotros levantamos nuestra mirada hacia el cielo, donde viene la gracia y la misericordia de Dios, porque conocemos que nuestro Dios es suficiente, poderoso para ayudarnos en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, porque Él es más poderoso que cualquier enemigo que se pueda levantar contra su vida, contra sus hijos, contra su familia, contra su salud y todo lo que tiene que ver su vida como familia de Dios. Nosotros levantamos la mirada hacia el cielo, donde viene nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Nuestro auxilio no está en la economía mundial, nuestra ayuda no está en la política, nuestra ayuda no está en el compadre ni en la comadre que a lo mejor nos pudieran solucionar problemas. Nuestra ayuda viene de Dios, porque Dios es más que suficiente para ayudarnos. Y mire, nos podemos refugiar en Dios, que es nuestra bandera, es nuestra cobertura y nuestra estandarte. Así es que la palabra de Dios dice que Moisés edificó un altar. Y aquel al altar lo nombró como Jehová Nisi, que traducido es Jehová es nuestra bandera. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros mismos en nuestro altar espiritual diario debemos de celebrar la victoria de Dios sobre nuestro enemigo espiritual más grande. El enemigo espiritual más grande es aquel, como decía nuestra hermana que está dirigiendo, que ha venido para hacer daño, para perturbar, para estorbar la obra de Dios en nuestras vidas y las de nuestras familias. Mire, el enemigo más grande que tenemos es para derrumbarnos, derrotarnos, meter desaliento, desánimo, sensación de fracaso. Tenemos un enemigo poderoso, sí, pero lo podemos vencer con la ayuda de Dios. Aleluya. Nuestra victoria debe empezar cada día al presentarnos en nuestro altar espiritual. Tal vez usted y yo pudiéramos pensar que necesito hacer un altar entonces ahí fuera de mi casa para presentar sacrificios delante de Dios. Eso ya no tiene ayuda. Ahora lo que ayuda es nuestra devoción, el altar diario delante de Dios. De igual manera voy a mencionar, para continuar con el mensaje, a otro hombre que la Biblia nos menciona que edificó un altar. En Jueces capítulo 6, versículos 22 y 24, voy a hablar poco de este hombre de nombre Gedeón, un joven a cual Dios se le acerca con una misión, al cual Dios se le acerca a través de su ángel y le dice: varón, varón, esforzado y valiente. Aquel hombre estaba escondido. Pero Dios no miraba su presente, Dios miraba su futuro como mira nuestro presente, pero Dios también se proyecta a nuestro futuro cuando entramos en sus filas, cuando le hacemos caso a lo que Dios quiere que hagamos. Jueces capítulo 6, versículos 22 y 24, dice la palabra de Dios, para resumir el relato bíblico. Viendo entonces Gedeón que el ángel de Jehová dijo: ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, esto es, Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Orfa de los abiezerritas. Aquí podemos mirar que Gedeón edificó el altar con motivo de agradecimiento, porque tuvo el gran honor y el gran privilegio de mirar al ángel de Jehová. Mirarlo cara a cara, eso significaba muerte inmediata. Eso significaba aniquilación. Y Dios le dijo: no vas a morir, ten paz. Y este hombre, en gratitud por lo que experimentó, hizo aquel altar y lo llamó Jehová Shalom, Dios de paz. Dios le dio su paz
Y así nosotros también en nuestro altar espiritual debe existir el agradecimiento para Dios por su presencia en nuestras vidas, por llenarnos de su paz en medio del caos que nos rodee, en medio de los problemas y las tribulaciones de la vida. Cuando usted y yo acudimos a Dios, Dios nos dará de su paz, porque el Señor Jesucristo nos promete y nos dice: mi paz te doy, y yo no la doy como el mundo la da. Yo la doy diferente. Mira, el mundo te da paz cuando tienes y tenemos trabajo. El mundo te da paz cuando tus negocios te salen bien, cuando tienes salud, cuando le atinan a la pastilla y dices: ay, ya me alivié, qué bueno es Dios. Y es bueno ser agradecido con Dios, aún por la ciencia y la medicina, pero la paz que Dios da sobrepasa nuestro entendimiento. Porque no es una paz que nos puede dar el gobierno, no es una paz que nos puede dar el dinero, no es una paz que nos puede dar la economía mundial, es una paz que no se compara con ninguna otra paz. Todos los altares fueron edificados con el propósito de rendir adoración a nuestro Dios. Ahora, en el altar personal, nuestro mayor objetivo debe de ser tocar el corazón de Dios para que su favor no se aparte de nuestras vidas. Por eso le adoramos. Aleluya. Por eso bendecimos su nombre. Por eso nos acercamos a Dios en gratitud, en adoración, porque Dios en su misericordia puede bendecirnos y puede tocar nuestras vidas, puede restaurar nuestras vidas. Y mire, existen milagros sorprendentes a través de aquel que adora a Dios, sincera y honestamente. Volviendo a la historia de Elías, el título que estoy hablando en esta mañana es El altar de Dios restaurado. Primer libro de los Reyes, capítulo 18:30. Dice la palabra de Dios que Elías arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Entonces ese era un altar inoperante. Era un altar que Dios tal vez no percibiría un olor grato como cuando lo recibió de parte de Noé. Elías restauró el altar de Dios arruinado y Dios se manifestó con su poder, con su gloria, y porque Elías oró fervientemente con fe y Dios respondió. Amén. Si está ahí todavía en el libro de los Reyes, capítulo 18, vaya conmigo a los versículos 38 y 39. Y dice la palabra del Señor: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo y aún secó el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Tenía que haber un milagro tan grande y tan poderoso como lo que estaban experimentando en ese momento, en ese día. Durante todo el día habían tratado de una manera u otra aquellos hombres, usted conoce la historia, 850 personas tratando de mover a Dios, pero al Dios de ellos, al Dios en el que confiaban. Había una fe en aquellas personas, sí había una fe, pero era una fe no centrada ni ubicada en el Dios grande y poderoso que nos da la vida, que nos da el perdón y que nos da la misericordia. Estaba ahí Elías orando y él pedía el favor de Dios. Y él dijo: Dios, si tú estás conmigo, si tú me respaldas, demuestra quién es el Dios de Israel. Y Elías no pidió popularidad para él. Elías no pidió aplausos para él. Elías no pidió una posición para él. Elías lo que pedía a Dios: si tú eres el Dios de Israel, amén, haz esto, que descienda fuego del cielo y que consuma el holocausto. Si usted pone atención en estos versículos 38 y 39, dice la palabra de Dios que vino fuego de Jehová y consumió el holocausto, pero también consumió la leña, consumió las piedras,
consumió el polvo y aún secó el agua que estaba en la zanja. Si usted y yo hubiéramos visto eso, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Wow, tal vez hubiéramos danzado, tal vez hubiéramos adorado, hubiéramos hecho un sinfín de cosas en aquel espectáculo tan grande y poderoso, ver descender fuego de Dios, consumir el holocausto, consumir la leña, consumir las piedras, consumir el agua. Un milagro grande y tan poderoso que a veces no se percibe de la magnitud que tuvo. Mire, Dios envió fuego consumidor a través de la fe de Elías, pero también a través de la acción de Elías. ¿Por qué? Porque Elías restauró el altar de Dios. Amén. La Biblia dice que era un altar de Dios. No era un altar de los hombres que estaban ahí. No era un altar de las personas que reinaban en aquel tiempo. Era un altar de Dios, pero ese altar estaba un tanto inoperante. El altar estaba abandonado. El altar estaba en ruinas. El altar estaba inoperante. ¿Dios podía hacer un milagro grande y poderoso? Claro que sí, porque Dios es más poderoso que las circunstancias. Dios es más poderoso que las cosas. Dios tiene más poder que la condición del ser humano. Pero mire, la acción de Elías llevó a Dios a mirar su fe y a responder grande y poderosamente. Aparentemente para toda la gente, Elías estaba solo, Elías estaba abandonado. Pero había un Dios grande y de poder que respaldaba su fe, que respaldaba su acción. Y Dios responde y envía fuego del cielo y pasa ese gran milagro. Pero ese altar, lo repito una vez más, estaba destruido, estaba descuidado, estaba sucio. Pero cuando Elías tomó la acción, Elías se tomó su tiempo, le costó trabajo. Elías dijo, acérquense a mí, y la gente se acercó. Pero antes de que Dios hiciera el milagro, vemos que Elías se puso a trabajar en el altar de Dios. Dice la Biblia que lo restauró, y me imagino yo que lo limpió y luego acomodó aquellas 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel, y luego ya se pusieron los elementos. Pero si usted y yo notamos, Elías no puso atención a los elementos, sino puso su fe y su confianza en el Dios de Israel, en el Dios del poder, en el Dios de la misericordia. Y cuando Dios mira la acción de Elías, Dios respondió. Porque Elías le dio importancia a aquel altar. Porque Elías tuvo cuidado de lo que iba a hacer delante de Dios. Le dio una importancia de vida a quien era Dios. Y para que Dios se manifestase grande y poderosamente, Elías ejerció su sacerdocio ahí y preparó el altar de Dios que estaba arruinado. Veamos la importancia de que nuestro altar esté en óptimas condiciones para que Dios se manifieste de una manera grande y poderosa. Aquí podemos mirar que el altar de Dios es donde damos adoración. Es un lugar de encuentro y reconciliación con nuestro Creador. Por eso nuestro altar espiritual debe de estar en óptimas condiciones para que Dios escuche primeramente nuestra adoración, nuestra gratitud y perciba olor grato. No nos equivoquemos con lo del altar de Dios. A veces tal vez podemos pensar que ir al altar espiritual es poner solamente peticiones. No es así. Hay un principio que debemos de seguir. Primeramente, en nuestro altar diario, espiritualmente hablando, debe de existir la adoración por lo que Dios es, por lo que Dios vale, por lo que Dios representa para nuestras vidas. Primeramente, nuestra adoración y nuestra gratitud. ¿Cómo se siente usted con personas agradecidas? ¿Cómo se siente cuando le extienden una gratitud a usted? Como que eso da un estímulo, ¿verdad? Claro que sí.
Que le den las gracias por hacer una acción o hacer algo donde usted ayuda a alguien y se le da las gracias, aunque usted no las espere. Es un efecto causa. Y a Dios le interesa personas agradecidas con Él. Personas que le adoren, como dice ese cartel, en espíritu y en verdad. Y no por lo que nos da, y no por lo que nos provee, sino por lo que Él es. Un lugar de encuentro es el altar y un lugar de reconciliación con nuestro Creador. Por eso nuestro altar espiritual debe estar en óptimas condiciones para que Dios escuche primeramente nuestra adoración, nuestra gratitud y perciba olor grato. Cuando usted y yo acudimos a Dios y damos ese tiempo de adoración, cuando invertimos ese tiempo y mire, y no salimos corriendo para poner la cafetera primero, que no se me olvide el café, le tengo que aplastar ahí. Cuando usted y yo, no es malo tomar café, no se equivoque con eso. No estamos en contra de eso, no decimos que es pecado. Pero mire, hay prioridades. Tal vez en cuanto usted se quita la cobija, te dice, gracias a Dios porque ya estoy en otro día. Gracias porque tu misericordia se manifiesta a mi vida. Usted empieza programado. Usted no empieza pensando en los problemas, en las cuentas, en la cafetera, en el lonche, en el corre, en esto y en el otro. Cuando usted tiene una prioridad con Dios, automáticamente su cerebro está coordinado y está programado a ser una persona agradecida con Dios. Por sus misericordias y por sus bondades. Ahora, Dios recibe olor grato con corazones sinceros, con corazones agradecidos. No estoy hablando de personas perfectas porque nadie puede calificar para una perfección terrenal. Dios no busca perfección en el ser humano, Dios busca agradecimiento. Mire, le voy a mencionar esto. Es importante mencionarlo. Satanás no desea que el pueblo de Dios, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tenga o levante un altar de adoración. A él no le interesa. Va a poner todos los medios y todos los obstáculos posibles para que dentro de los hogares no exista el altar de adoración. Pastores, que yo pensé que nomás tenía que venir a adorar aquí al altar. Primeramente todo empieza en su hogar. Porque en su hogar se manifiesta su relación con Dios diaria y continua. Y aquí es una práctica, es una continuación de nuestra relación con Dios en el hogar. Pero a Satanás no le interesa. Satanás está más bien interesado en que la familia cristiana no enciende su fuego de su altar personal en el hogar. ¿Por qué? Porque si la familia enciende el fuego del altar de Dios, las oraciones, las acciones de gracia serán continuas, y la adoración será continua, y es donde Dios restaurará las familias, restaurará la comunión íntima con Dios, y Dios se manifestará de una manera grande y sorprendente en los esposos, en los hijos y en todo lo que tengan como mayordomos cristianos. Como familia cristiana. Mire, en el altar, en esa comunión con Dios, es donde tú y yo nos acercamos a ofrecer sacrificios de alabanza y de adoración, donde damos gracias por sus bondades y misericordias. Y cuando usted y yo accionamos de esa manera, Dios se va a manifestar grande y poderosamente. Por eso es importante que usted y yo tengamos un altar diario de adoración y alabanza. Pero pastor, es que no me alcanza el tiempo. Déjeme decirle algo. Si usted tiene 1 minuto, 5 minutos para navegar por las redes sociales durante el día, puede tener 1 minuto, 2 para acudir en su altar diario espiritualmente hablando. Que nuestra vida espiritual no debe depender de las redes sociales. Voy a abrir el cuadrito a ver qué me dicen ahora. Dependa de la presencia de Dios. Dependa de la misericordia de Dios. Es donde usted y yo ofrecemos sacrificios de alabanza, de adoración
Damos gracias por sus bondades y misericordias. Y mire, en un altar, si lo mencionamos, no se podía completar el sacrificio sin fuego en el Antiguo Testamento. Usted podía poner el altar, usted podía poner la víctima, pero si no había fuego, no se completaba el sacrificio. Por eso es importante que leamos que en el tabernáculo de reunión el fuego debía estar siempre encendido cada día, pero el fuego se tenía que alimentar y de igual manera cada día las cenizas deberían de ser removidas. Este mismo principio debe de aplicarse a nuestras vidas. Mire, la llama que arde dentro de nosotros es la presencia de Dios. Si no cuidamos su presencia, si no alimentamos el fuego, si no removemos las cenizas, el fuego se puede apagar, el fuego se puede sofocar. Así que remover las cenizas de fuegos pasados es de suma importancia, ya que el fuego no puede arder si en nuestro altar está cubierto de cenizas de fuegos pasados. Cada día son nuevas sus misericordias. Cada día debemos mantener ese fuego ardiente, porque el fuego consume, porque el fuego purifica, porque el fuego hace una obra de redención y de restauración en la vida del ser humano que tiene fe en Dios. Los tiempos gloriosos de adoración del pasado son del pasado. Por eso es importante que usted y yo no vivamos solamente anclados al pasado. Porque solamente vivir de recuerdos no te ayudará a proyectarte hacia adelante por estar anclado al pasado. Es que yo me acuerdo, pastor, casi descendía fuego del cielo cuando yo adoraba a Dios. Bueno, ¿y qué le pasó? Casi resucitaban muertos, pastores. Mire, yo le ponía muchas ganas a la oración y estaba ahí y estaba acá y ayunaba. ¿Y qué le pasó? Es que pasó, yo me leí la Biblia en un año y mire, después la empecé y la leí otra vez y la otra vez. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué nos pasó? No podemos vivir de fuegos pasados. No podemos acumular cenizas de fuegos pasados. Los tiempos gloriosos de adoración son del pasado. Nuestras vidas espirituales no deben de basarse solamente en victorias pasadas. No, yo recuerdo, pastor, que me paraba firmemente, que se venga el enemigo, cuidado. ¿Y qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Nuestras vidas espirituales no deben de basarse solamente en victorias pasadas. No deben de basarse de haber experimentado la presencia de Dios en el pasado. Y mire, tener una vida espiritual, una vida de cristiano, de cristiana, de buenos recuerdos y de bonitos recuerdos solamente, pero que del presente. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Está preparado? ¿Está limpio? ¿Está adecuado? Nuestro fuego tiene que arder continuamente. Nuestro altar tiene que estar renovado, reedificado, adecuado para que la presencia del Espíritu Santo fluya y se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Aleluya. Y mire, no podemos adorar en el fuego de alguien más. No podemos usar el altar de alguien más. Vengo a que me dé un poquito de fuego vecina. No puede usted eso. A lo mejor en lo físico sí, ¿no? Para cocinar o algo, pero en lo espiritual no se puede. Usted no puede depender de la vida espiritual de alguien más, al menos que necesite mentoría, al menos que necesite un consejo bien sabio y atinado, lo puedo entender. Pero su vida espiritual es una vida personal, es una comunión personal con Dios. No podemos usar el altar de alguien más. No podemos depender si otros tienen su altar renovado o reificado o no. Nuestro hermano mencionaba lo congregacional. Sí es muy importante. Pero mire, yo he visto esto. Si usted viene a la oración, no se fije si hay gente orando o no.
usted hágalo. Porque si usted tiene el llamado y la intención, usted hágalo. No, pues que la hermana que ora muy bonito no ha llegado. No dependa de la hermanita que ora bien bonito. Dependa de la gracia y la misericordia de Dios. Porque su relación es su intimidad con Dios. No, pues que yo cuando llega ya el pastor ya se levantó de aquí y no lo vio orar. No dependa si me mira o no. No le va a ayudar en nada a su vida espiritual si usted me mira orando o no. Es su relación, es su intimidad, es su comunión con Dios la que lo va a mantener adelante en Cristo Jesús. No dependa de las personas. No dependa si le preparan o no el altar. El altar o la comunión con Dios es algo personal. ¿Cómo puedo tener un altar espiritual para mí? Buscar un tiempo apartado para acudir a Dios, sea en su hogar o sea aquí en la iglesia, sea en este lugar que se ha dedicado para la gloria de Dios, para el uso de Dios. Mire, busque un tiempo apartado para acudir a Dios. Mucha gente ora en la sala, mucha gente ora cocinando, mucha gente ora haciendo ejercicio, mucha gente ora manejando hacia el trabajo. Hay muchas maneras de que usted y yo podamos tener un altar personal espiritualmente hablando. Mire, en casa tal vez busque una hora apropiada para que usted pueda encontrar ese tiempo de intimidad con Dios. Ahora, no le estoy poniendo a usted un horario, porque eso es algo muy personal. Hay gente que se le da a orar en la madrugada, hay gente que se le da a orar en la noche, hay gente que se le da a orar en mediodía, y la Biblia no nos exige un tiempo específico para orar. Pero si usted y yo hacemos un altar diario de oración, vamos a hacer una disciplina, vamos a tener el buen hábito de tener un altar diario para acudir a Dios. Tal vez en un rincón de la casa, en la sala, donde se preste o donde sienta usted más comodidad. Y mire, déjeme decirle algo. No tiene que hacer algo raro o extraño para acudir delante de Dios. No se tiene que poner una cierta vestimenta especial para que Dios lo escuche. Lo que Dios mira es un corazón contrito y humillado. Una persona humilde, sincera y honesta consigo mismo. Porque mire, ¿qué le podremos ocultar a Dios usted y yo? ¿Qué le podremos decir a Dios que no sepa de nosotros? ¿O qué podemos omitirle a Dios dentro de nuestro diario vivir y de nuestro tiempo devocional si Él nos conoce a la perfección? Ahora, cuando usted y yo somos sinceros y honestos, es más fácil tener esa comunión con Dios. Porque vamos a reconocer nuestra humanidad. Vamos a reconocer que somos seres imperfectos, falibles. Pero Dios es grande en misericordia. Y cuando usted y yo acudimos a Dios, Dios, con nuestra sinceridad, con nuestra honestidad, puede recibir olor grato con usted y yo. En nuestro altar personal, damos un tiempo de adoración y de alabanza a Dios. Primeramente, por lo que Él es. Segundo, en gratitud. Y tercero, porque somos seres espirituales delante de Dios. ¿Cómo puedo mantener el fuego constantemente, pastor? A través de la comunión diaria con Dios, la adoración, la oración, etc. Y mire, para concluir, Romanos 12:1 es una recomendación que nos da el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos está dando la idea aquí de tener un altar con Dios diario. Romanos 12:1. La palabra del Señor nos dice de esta manera. Es una palabra para usted y para mí como hermanos en Cristo, como la iglesia del Señor Jesucristo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es su culto personal. El apóstol Pablo está tratando de llevarnos a la iglesia a vivir diariamente con un altar espiritual. Que en nosotros siempre exista la devoción, que en nosotros siempre exista el presentar nuestros cuerpos como la ofrenda del sacrificio. Y miren lo importante de esto, para que Dios reciba olor grato con este sacrificio espiritual. El apóstol Pablo dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Así que Dios no quiere un sacrificio muerto, sino algo que tiene vida, pero no nomás vida física, sino vida espiritual. Porque Dios es espíritu, y el que se acerca a Dios debe de saber que nuestra vida es espiritual. De igual manera, el sacrificio delante de Dios tiene que ser santo. Es un sacrificio apartado. Es un tiempo apartado para Él. Y lo más importante para destacar, que dice el apóstol Pablo, agradable a Dios. Así como Noé, que hizo aquel altar y se acercó a Dios. Dios recibió olor grato delante de él. Un ser humano conectado con Dios. Y Dios respondió. Póngase de pie. El título que he hablado, el altar de Dios restaurado. Gracias a usted por nos acompañado a través de las redes sociales. Dios le bendiga. Espero que este mensaje le motive.